¿Cómo están, hermanos y hermanas? Y estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Cada día tenemos gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Hoy compartiremos Segundo de Reyes capítulo 1, el versículo 1 al 8. Por favor, si tiene la palabra de Dios, podría abrirla. Voy a leer. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo, Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él le dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Y ellos le respondieron, y encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho y en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita, hasta el versículo 8. Desde hoy, nuevamente nosotros compartiremos Segundo de Reyes capítulo 1 en adelante. Cuando nosotros estudiamos sobre la vida de los reyes, cada uno es un gran ejemplo para nosotros. En la historia de Israel, ya nosotros sabemos muy bien durante la historia, después de haber dividido el reino de Israel y Judea, en la historia de Israel había total 19 reyes, pero durante ese tiempo, mayoría o casi todo eran malos ante los ojos de Dios. Lamentablemente, ellos así se quedaron como malos ejemplares. Cuando la Biblia nos menciona, no quiere hablar solamente la historia. La Biblia no es un libro de la ciencia. La Biblia no es un libro de solamente historia. La Biblia quiere enseñarnos realmente una enseñanza espiritual muy importante para nuestra vida de creencia. Por eso hoy compartiremos sobre la vida de rey Ocosías. A través de él, el Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza muy grande para cada uno. Vamos a buscar conmigo Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 1 al 12. Primera de Corintios capítulo 10 nos enseña, en Antiguo Testamento Dios nos ha mostrado tantas cosas a través del pueblo de Israel. Eso es como un ejemplo, como un espejo. Por eso, Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 1, nos enseña. Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a alguien han alcanzado los fines de los siglos. Y así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros leemos aquí 1 Corintios capítulo 10, nos menciona en Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel, Dios nos mostró, aunque ellos habían recibido tanta gracia de Dios, tanta protección de Dios, cómo ellos se desviaron, cómo ellos habían cometido grave error por medio de la confianza de sí mismo, cómo ellos habían recibido tantas situaciones. Por eso muy importante, en la vida de creencia, Dios nos ha mostrado como un ejemplo para nuestra vida de creencia. Ahora aquí, acabamos de leer 1 Corintios capítulo 10. Una vez más, yo quisiera ver juntos con usted 1 Corintios capítulo 10. Cuando nosotros leemos aquí, la palabra de Dios nos habla. Ejemplo, el versículo 5. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ponga atención, dice, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La Biblia nos enseña como ejemplares. ¿Eso qué significa? Si ustedes guardan bien esa enseñanza, usted no va a cometer mismos errores o menos peores. Pero cuando la gente menosprecia la enseñanza, otra vez, la gente va a desviarse. Lamentablemente, la gente rechaza, la gente menosprecia. Aunque Dios nos habla una forma y otra, mucha gente se cree en sí mismo. Por eso la palabra de Dios nos habla. Mira, en Antiguo Testamento el pueblo de Israel así andaba, como ellos se habían caído. Esto es como un ejemplo, tiene que guardar en sus corazones. Ahora aquí,
capítulo 10, el versículo 9, 10, 11. 9, 10, 11 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Una enseñanza muy grande. 2 veces ahora aquí está enseñando, estas cosas las acontecieron como ejemplo. Cuando el Espíritu Santo escribió 2 veces, mira, ponga atención, esto es ejemplos para ustedes. ¿Qué le parece una persona tiene poca de sensibilidad y capacidades? ¿Cómo respondería, no? ¿Cómo pensaría realmente? Wow, esto es como ejemplo. Yo tengo que también pensar, tengo que meditar delante de Dios. Claro que sí. Hermanos amados, la vida de creencia, enseñar a mí mismo. Enseñar no otra persona. Mucha gente se cree en sí mismo. Por eso se cae. Aquí el versículo 12, una enseñanza muy grande. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A través del Evangelio y la iglesia, yo aprendí. Yo tengo la confianza en mi propio pensamiento, voy a fracasar. Todos los días yo tengo que rechazar mis pensamientos. Hace unos años, nosotros siempre una vez al año viajamos con Coro Gracia durante un mes, aproximadamente como 24, 25 ciudades. Con Coro Gracia nosotros viajábamos y explicábamos, compartimos el Evangelio. Nosotros vimos Coro Gracia solamente para anunciar el Evangelio, con los siervos de Dios predicando diferentes ciudades. En los Estados Unidos no es fácil para anunciar el Evangelio, cada ciudad, como la gente llegaba, 5,000, 7,000, 8,000, algunas ciudades 12,000 personas, calladamente estaban participando, cantata navideña, luego escuchaban el Evangelio. Para mí es un milagro. Como la gente con el corazón agradecido, abierto, estaba escuchando. Nosotros también, por la gracia de Dios, viajábamos juntos. Hace unos años, después de terminar y este viaje, nuestro pastor estaba tan contento y agradecido. Y última noche, después de terminar, todos de presentaciones con Coro Gracia, cantata navideña, el pastor nos invitó, miembro de coro, staff, ministro de los Estados Unidos, todos los misioneros que llegaron. En aquel momento, y el pastor también nos testificaba, yo estoy muy agradecido de estar junto con ustedes, porque durante ese viaje nosotros también vimos la gracia del Señor. Luego nuestro pastor compartía con nosotros, hermanos, ¿usted cómo me ven? ¿No se ve feliz? Creo que sí, pastor. Hermanos, yo también quiero compartirle con ustedes ese secreto, cómo usted puede vivir felizmente. Sí, por favor, explíquenos. Él nos compartía. ¿Cómo yo vivo felizmente todos los días? Yo hago solamente una cosa.
¿Qué hago todos los días? Solamente yo necesito distinguir la palabra de Dios y mis pensamientos. Hermanos, si ustedes también hacen solamente práctica todos los días, eso va a vivir felizmente. Los pensamientos y la palabra de Dios. Cuando yo escuché el testimonio de mi pastor, llegó muy profundo a mi corazón. Realmente esto es como una receta a través realmente del consejo del pastor, también me despertó. Cómo yo también puedo vivir felizmente, no tan complicado, no tan difícil. ¿Cómo yo puedo lograr en esto? Distinguir. Solamente yo saco mis pensamientos, yo establezco la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ¿por qué nosotros leemos la Biblia en la madrugada? ¿Por qué nosotros escuchamos en el día, mañana, o tarde o en la noche? Mientras nosotros escuchamos, leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos da la sensibilidad ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios, ante la cobertura de la iglesia, con la guía del siervo, muy importante. Por eso, cuando yo escuchaba el consejo del pastor aquella noche, Dios cambió mi vida. La vida espiritual es distinguir. Adentro de mi corazón se surgen muchos pensamientos. Eso no tiene ninguna base de la palabra de Dios. Entonces no voy a aceptar. Yo no tengo que recibir en eso. Solamente yo tengo que establecer, recibir según la base de la palabra de Dios. Después de tener ese consejo, mi vida se cambió muchísimo. Usted también, hoy, usted también supiera en eso, le ayudaría muchísimo en su vida de creencia. Rey Ocosías es un reflejo hoy en día nosotros estamos viviendo. Muchas veces la gente menosprecia la enseñanza del Señor y luego se cree mucho. Nunca yo voy a pasar. No, yo soy mucho mejor. Por favor, no se equivoque. Tenemos que recordar la promesa de Dios. La enseñanza como está escrito. Si usted se cree que no, estoy firme, nunca yo voy a pasar en eso, nunca. La palabra de Dios, ¿cómo está enseñando? Si Dios no me ayuda, yo soy nada. Yo necesito su gracia. Yo necesito su misericordia de Dios. Ya vamos a volver. Segundo de Reyes, capítulo 1. Rey Ocosías, él estaba en un palacio. Y él estaba mirando desde la ventana y se cayó. ¿Por qué se cayó? No había ninguna protección. ¿Cuál era un motivo que él, así como se cayera desde la ventana? Tener la confianza de sí mismo. ¿Qué le parece? Una persona no tiene la confianza de sí mismo, no se acercaría tanto a la ventana. O si él hubiese realmente tenido el temor, él habría, ¿cierto?, puesto algunas protección de la ventana. Pero mientras él tenía la confianza en sí mismo, no, ¿cómo yo puedo caer? No, eso no va a ocurrir. Eso no hay ningún problema. No, ya no soy niño. ¿Cómo? Mientras se creía en sí mismo, es un lugar, depositaba tanta su confianza, él se cayó. Hoy en día muchas personas habla. Jamás, nunca va a ocurrir. No, pobrecito, esa persona es carnal. Esa persona así es. Por eso había caído, pero yo no, nunca yo no voy a caer, nunca no voy a pasar. En Cristo Jesús, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios,
la gente va a tener muchísimos espejos, ejemplos en su vida. Entre más un cristiano maduro, adultos en Cristo, cuando usted mira otra persona, en vez de murmurar, en vez de señalar, usted va a chequear a sí mismo. Señor, yo necesito tu gracia. Y está pasando fulano menguano la circunstancia. Esto es mi ejemplo. Yo necesito mucho más tu gracia, tu misericordia de Dios. Cuando yo era soltero, yo pensaba fácilmente, yo voy a educar así, yo voy a criar mis hijos así, así, así. Pero después de casarme, después de tener los hijos, y me doy cuenta, yo no debió haber fácilmente hablado los hijos de otros ministros, otros hermanos. ¿Por qué? Entre más mis hijos estaban creciendo, no podría mencionar los hijos de nadie. Porque realmente yo también necesito la gracia de Dios todos los días, cada momento. Porque alrededor de mi vida está ocurriendo las cosas. Eso no es para murmurar. Eso no es para señalar ni menos condenar. Porque son ejemplo para mi vida. Realmente necesitamos la gracia de Dios. ¿No es cierto, hermanos, hermanas? ¿Cierto? Hay dificultad del matrimonio, dificultad de la finanza, hay situaciones que se ocurren en el ministerio, todas las cosas. Es un ejemplo, es un motivo buscar al Señor. No es un motivo para murmurar, no es un motivo para condenar. De ninguna manera. Por eso aquí, y Ocosías, él hubiese tenido poco de desconfianza de sí mismo. No, cualquier momento me puedo caerme. No, yo no puedo acercarme de aquí. Oh, no, necesito poner alguna baranda o alguna protección de esa ventana. Él no pensaba en eso. De repente, con la confianza de sí mismo, se le acercaba a la ventana y se cayó. Una persona tiene la autoconfianza, es un motivo caerse. Por eso, en Cristo Jesús, Dios nos ha dado la sabiduría. Niéguese, despójese, no debe creer más en su propia confianza. Pero también, cuando tenía y el problema, cuando él se cayó, estaba enfermo, él buscaba Baal-Zebub, dios de mosca, dios de mosquitos. En esta región había muchos moscas y mosquitos. Imagínense, en vez de buscar Dios vivo, está buscando de ninguna manera Dios de mosquito, Dios de mosca. Muchas veces nosotros también, cuando nosotros encontramos algunas situaciones, nuestro Dios, Él está esperando hoy este momento. Pero en vez de buscar a Dios, buscando otra vez mí mismo, adentro de alguna posibilidad humana. Muy interesante, cuando él escuchó sobre Elías, él lo conocía. Él es Tisbita Elías, pero no lo buscaba al siervo. ¿Por qué nosotros no buscamos a nuestro Señor Jesucristo? Él tiene la respuesta para nosotros. El problema no es la situación. El problema por la autoconfianza. No busca al Señor. En vez de buscar Dios vivo, muchas veces adentro de mi corazón también buscamos Baal-Zebub. Adentro de mi corazón también hay Dios de ídolo. Realmente no es Dios verdadero. Una persona, mientras se cree en sí mismo, hoy también buscaría adentro de sus pensamientos alguna respuesta. Hermanos y hermanas,
¿De dónde viene la respuesta? Nuestro Señor Jesucristo, que nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Cristo no puede darnos la respuesta? Yo tengo muchos caminos adentro de mi corazón. Hermano, la vida de creencia, apoyar en el Señor. La vida de creencia, distinguir. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Tiene la base de la palabra de Dios? Entonces debe establecer. ¿O no? Ya todo tiene que negarse, desecharse. Dios nos ha hablado muy claro. Isaías capítulo 41, el versículo 13. No temas, yo te ayudo. Por favor, durante el día, que establezca solamente la palabra de Dios en su corazón. Y mañana compartiremos hasta aquí. Voy a orar, oremos. Gracias, Padre, por el día. Estamos muy agradecidos tu misericordia de Dios. Padre Celestial, cuando tú nos has mostrado todas enseñanzas como ejemplo para nuestra vida de creencia, ten compasión por nuestro corazón. Necesitamos tu gracia, tu misericordia del Señor. Padre Celestial, solamente tu palabra sea establecido en nosotros. Te alabamos. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante el día, por favor, que se niegue sus pensamientos, establezca la promesa de Dios en su vida. Dios lo bendiga.